El puente de la Constitución de 1812, más conocido como el de la Pepa o Segundo Puente, es el puente más grande de esta característica en Europa y el segundo más grande del mundo, por detrás del Besarrano, un puente que se encuentra pues en Nueva York. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turisteo. Pues esta obra de ingeniería, que ya forma parte de la Bahía de Cádiz, pues era una obra muy necesaria para comunicar la ciudad de Cádiz pues, con el exterior, digamos, ¿no? Cádiz ya tenía otro puente, el puente de Carranza, pero este puente pues ya había superado su límite de capacidad. Por eso se creó pues el proyecto del segundo puente. Javier Manterola es su arquitecto y en él se intervino por más de 600 trabajadores y para la construcción del puente pues vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, las torres tienen una altura de 186 metros de altura. A lo largo de las torres hay un total de 136 cables que sujeta pues el panel o el trozo del carril más grande del puente, que ocupa más de 1 kilómetro. El puente tiene una longitud de 5 kilómetros, de la cual más de 3 pues va lo que es sobre el mar. Los técnicos y ingenieros de la creación del puente tuvieron dos problemas que enfrentar a la hora de su construcción, de su diseño. El primero era cómo transportar estos paneles o trozos de carril y levantarlos para la creación del puente, los cuales hicieron a través de mast y de unas grúas especializadas, y el otro de los desafíos que se enfrentaron pues era a las fuertes rachas de viento que soplan las bahías de Cádiz, ¿no? Procedente tanto del viento del levante como del poniente, es decir, los vientos del este y del oeste. Ya es que aquí en la bahía pues pueden soplar hasta rachas de 250 kilómetros. Entonces han creado un puente aerodinámico que soporte esta racha y además al lado de los carriles pues han colocado pues paneles de paraviento para que sea más fácil su circulación. La construcción del segundo puente, como os he dicho antes, pues era necesario, ¿no? Para que Cádiz tuviera una segunda vía de acceso. Antes pues todo el tráfico rodado era atravesando pues la famosa avenida de Cádiz, que en el total pues nada más que para atravesarla, como es la arteria principal de la ciudad, perfectamente entre 10 y 15 minutos. Si a eso le sumamos que se cruzaba, ¿no? O te tocaba cruzar el puente Carranza, pues añádale entre 5 y 10 minutos más, por lo cual pues se puede invertir perfectamente media hora para llegar al Cádiz antiguo. Con la construcción del segundo puente, este tiempo se acorta en poco más de 5 minutos, es decir, es un gran avance, no solamente para los residentes de la zona antigua, como los que tengan que venir aquí, sino también para el muelle y el puerto de la ciudad. ¿Por qué me refiero a él? Porque claro, la actividad portuaria es muy importante para la ciudad y con esto se facilita pues el trabajo de aquellos transportistas y camioneros que trabajan aquí, ¿no? Dentro del puerto. También a lo que me toca a mí, pues también es muy fácil para los turistas llegar hasta aquí, ¿no? Los principales atractivos de la ciudad se encuentran en el casco antiguo y se atraviesa el autobús, lo dejo un momentito, pues en el Parque de Canalejas, la Plaza Sevilla, que es el punto donde se dejan estos autobuses, y ya los turistas pueden ver perfectamente cómo es la ciudad de Cádiz. El puente de la Constitución tenía que estar inaugurado primero en el año 2008, después en el 2012 para conmemorar el bicentenario de la Constitución de la Pepa, pero finalmente pues no se inauguró al tráfico rodado hasta el 24 de septiembre de 2015. Ya sabéis, ¿no? Las cosas de palacio van despacio.
Pues aquí en Cádiz las malas lenguas aseguran de que uno de los principales interesados y benefactores, es decir, que pagó mucho dinero para la terminación de la obra del segundo puente, era el dueño del Corte Inglés. Y es que cuando atraviesa el puente, ¿no?, dirección a Cádiz, por supuesto, lo primero que te encuentras es este centro comercial de la localidad. Dando un paseo, pues de todas las curiosidades que os puedo contar de aquí, es que si os fijáis, detrás de mí hay 3 plataformas, pues la del medio es la plataforma La Gabarra, que se hizo famoso el pasado mes de abril porque hizo un recorrido desde Málaga hasta Cádiz, porque tiene que estar aquí para la construcción de la terminal de Reina Sofía, y con el temporal de levante tan fuerte que sopló, pues esta plataforma pues varó y quedó encallada en Benalmádena, siendo pues una atracción turística más que tenía esta localidad hasta su traslado a Cádiz, ¿no?, que se hizo pues unas 2 semanas después. Digamos que lo que se ve detrás de mí, donde están los escombros o la plataforma La Gabarra, esto es una tercera terminal que se está construyendo ahora mismo dentro del puerto de Cádiz, que es la terminal Reina Sofía. Con el segundo puente se ha planteado construir esta terminal para aumentar pues este tráfico marítimo, ¿no?, y eso genera riqueza, genera más empleo, por lo cual pues es otro punto a favor del segundo puente, del puente de la Perca. De las anécdotas, bueno, de las curiosidades, mejor dicho, que me hemos encontrado dando nuestro paseo por aquí, es que los astilleros de Cádiz ahora mismo en plena actividad, entre otras cosas porque se están arreglando varios cruceros que ahora mismo se están preparando para la próxima temporada 2018-19, y también se está arreglando el buque de la Armada de Juan Carlos I. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si os interesan los contenidos del canal, os suscribís a él y nos vemos en otra ocasión de Turisteo.